Tenemos el gran gusto de que nos acompañen distinguidos internacionalistas, todos expresidentes de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que pues nos van a dar comentarios seguramente muy enriquecedores. El doctor Ricardo Méndez Silva, la doctora Consuelo Dávila y el doctor Alejandro Chanona. Entonces vamos a empezar con los comentarios. Ya después le pediremos al embajador Walter Astier que nos haga la réplica a los comentarios de nuestros especialistas invitados, y le pediría yo en primer lugar al doctor Alejandro Chanona que nos hiciera su exposición, después la doctora Consuelo Dávila, vamos a seguir un orden alfabético, y le pediría después al doctor Ricardo Méndez Silva los suyos, y entonces empezamos. Bienvenidos. Gracias, Pati. Muchísimas gracias, doctora Patricia Galeana, por invitarnos a este espléndido lugar para valorar la obra en el sentido más positivo del embajador Walter Astier Burgos. Reiterando mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana para esta presentación, que estoy convencido es una obra relevante que contribuye al estudio de las relaciones exteriores de México y desde luego de su política exterior. Quiero señalar que una vez más el embajador Walter Astier Burgos nos hace una entrega excepcional, lo cual refleja su amplia experiencia académica y diplomática. Como internacionalista destacado, vierte conocimientos de una manera interdisciplinaria que hay que enfatizar: su conocimiento de la historia, de la geopolítica, de la política exterior y por supuesto de su cultura. Quiero recalcar enfáticamente que es una obra que va más allá de un recuento histórico, rico en detalles, de fácil lectura, se los recomiendo, y fruto de una investigación exhaustiva sin duda. 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa-México-Estados Unidos, es un libro bien logrado que, ven ustedes, en tan solo 430 páginas nos lleva de la mano por una relación de tan largo aliento a través de 12 capítulos que abarcan desde la colonia hasta nuestros días. Es tan actual como el hecho de llegar a la reciente crisis económica. Todo un reto en sí, consideramos pues el periodo de tiempo y la complejidad de estas relaciones triangulares. Uno de sus aspectos que destaca en la investigación del embajador Astier es la importancia geopolítica de nuestro país. Por su ubicación geográfica apunta, México irremediablemente está vinculado a 2 importantes acontecimientos que decidieron el curso de las relaciones internacionales de finales del siglo XV, el descubrimiento de América y el nacimiento de Estados Unidos, nos dice Astier. Y así debemos recordar las visiones de Humboldt sobre el Mediterráneo americano, que comunica América y Europa, pero también a la América hispana con la América anglosajona. El texto da cuenta del valor geopolítico de México como punto de referencia para la competencia de las grandes potencias europeas durante el siglo XIX y para el ascenso de Estados Unidos como hegemonía durante el siglo pasado. Al mismo tiempo, a lo largo de la obra, se resalta la importancia que esta posición geopolítica tiene en la configuración de nuestra política exterior desde el inicio de nuestra independencia y reflejada de forma muy nítida durante las 2 guerras mundiales y la confrontación bipolar. Más allá de las discusiones sobre si México tiene o no una visión geopolítica, lo cierto es que la posición geográfica, que creo también es destino, determina los vínculos entre la seguridad nacional y la política exterior. Podemos aquí recordar al maestro Mario Ojeda, que identificó esos vínculos entre política exterior y política de defensa a partir de sus objetivos en las distintas etapas de la vida independiente. Primero, la preservación de la identidad soberana, arrancando el proyecto de Estado-Nación, el mantenimiento de la integridad territorial, luego la ampliación de los márgenes de autonomía del Estado y la defensa del proyecto revolucionario durante buena parte del siglo XX.
Siguiendo la tesis de Astier, durante las épocas de desencuentros con los europeos, Estados Unidos ocupó un lugar preponderante como vecino y socio estratégico de nuestro país. A su vez, Europa ha representado para México el contrapeso muchas veces ideal al intervencionismo del vecino del norte y otro gran aliado también en la arena multilateral. Se genera de esta forma una relación triangular, muy especial en la que los intereses de los tres en la obra se van entrelazando. La historia que nos relata el embajador da cuenta de ello. En la percepción de muchos, esta relación implica que México tiene el comercio, la migración y la seguridad atados al vecino del norte, al mismo tiempo que desde una perspectiva, ¿cómo diría yo?, romántica, perdón, lo tengo que adjetivar así, el corazón y la esperanza se ponen en una Europa que, como decía en su momento Robert Kagan, es de Venus, por el uso del poder suave y su compromiso con el multilateralismo y los principios de derecho internacional. Aunque no hay que perder de vista que México también, ser un poco coloquial, ha puesto el ojo en la cartera europea. Actualmente la Unión Europea es nuestro tercer socio comercial, recientemente desplazado por China, que sube a segundo lugar. Sin embargo, es el segundo inversor con el 38% de las inversiones. Si ustedes revisan la información oficial del portal de la delegación de la Unión Europea, fue el primer lugar en 2010 y en 2013 también lo reiteró, con el 62 y el 57% de las inversiones respectivamente. En otras palabras, los negocios, y no solo la buena voluntad y el entendimiento político, han sido motores de la relación durante estos últimos años. Así, Estados Unidos ha sido visto, es mi percepción de la lectura de esta obra tan interesante, ha sido visto como el expansionista, por lo que persiste esta lógica de la amistad y enemistad de nuestra relación, en la que, yo creo, lo derivo de la lectura, la desconfianza siempre está presente. Contrario es el caso de los países europeos que, fuera de los reclamos nostálgicos contra los españoles por la conquista, se perciben como aliados naturales. No obstante, el autor da cuenta precisamente de esos desencuentros con los europeos. Son los momentos de gran trascendencia histórica los que se convierten en el hilo conductor de la obra, una que invita a reflexionar sobre la manera en que los países en desarrollo como México han buscado mantener su independencia e impulsar el bienestar nacional a través del ejercicio de esta política exterior, reiteraría, independiente. La propuesta del libro es recorrer 6 siglos de relaciones a partir de un análisis en el que confluyen posiciones europeas y estadounidenses, teniendo como base empírica estas relaciones con varios países, como son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, en un marco de lucha por el poder en la arena internacional. Ello le da, en mi opinión, versatilidad y originalidad. Así, después de ofrecer en los primeros 3 capítulos un acercamiento a Occidente como expresión histórico-cultural y a la colonización, el libro se adentra a los conflictos del siglo XIX, con la búsqueda del reconocimiento tras la independencia y el proceso efectivamente de formación del Estado-Nación mexicano que sentó las bases de nuestra política exterior. Es decir, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Las guerras son el eje articulador de los siguientes capítulos, en conflictos en sus relaciones con Gran Bretaña, con Francia y desde luego con la Iglesia. En este último caso, el autor reflexiona sobre la intervención como una empresa de carácter europeo, orientada a recuperar su presencia en América, y sobre la trascendencia de la doctrina Juárez para la política exterior del país. El capítulo 8 está dedicado al porfiriato, cuando se profundiza la visión de Europa como aliada y opción frente a Estados Unidos, que se venía impulsando tímidamente tras la restauración del gobierno juarista. Para el embajador, él es responsable de su apreciación, este es el momento en el que se tuvo que transformar la política certera y justa, pero pasiva de Juárez, en una política activa. Yo subrayaría, dialoga con la historia, se anima el autor a dialogar de esta manera, y luego los siguientes 3 capítulos abordan la relación durante el siglo XX, nuevamente tomando como marco de referencia 3 conflictos. No me extiendo. Primero, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial.
teniendo como punto las relaciones con Alemania y nuevamente la importancia geopolítica de México. Le sigue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y la relevancia de México al sumarse a los países aliados. Y tercero, tenemos un capítulo dedicado, ese me gustó mucho, a Rusia en el contexto de la Guerra Fría. Da para mucho este capítulo. El capítulo final está dedicado al acercamiento que hemos tenido con Europa a partir de la década de los años 80, conocer la delegación de la Comunidad Europea entonces en México y lo valora como un reencuentro. El acuerdo marco aparece desde entonces como una piedra fundamental de nuestras actuales relaciones con los países de la Unión Europea. Voy cerrando mi comentario señalando que en el capítulo de la Guerra de Texas, el texto recupera una frase que me parece muy interesante y creo que debe ser del interés también del auditorio. La frase de Paul Johnson. Polk quería la guerra con México porque deseaba California, pero no deseaba comenzarla. Los mexicanos cayeron directamente en sus manos al permitir que su orgullo venciera su prudencia. Entonces reflexioné, ¿cuántas oportunidades hemos perdido como mexicanos por el orgullo? Se me ocurre, por ejemplo, el llegar a un acuerdo sobre el proyecto de país que queremos, el aprovechar más los vínculos tanto europeos como estadounidenses sobre esa base. Contrario a ese momento en el que el orgullo venció a la prudencia, ahora el orgullo, en una interpretación más o menos cerrada de la no intervención, pueden matar iniciativas o pueden proyectar ciertas cosas que le hacen bien al país. Y me refiero, por ejemplo, a la posición de México en el contexto de las negociaciones del Pacto Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, del que estamos fuera, por cierto, aún siendo parte de la región de América del Norte y del propio Telecán, más allá de lo que podamos cuestionar del Telecán. De esta manera, México renegocia los acuerdos con la Unión por su lado y Estados Unidos por el otro. Ello significa un cambio en la histórica triangulación que se había mantenido con el acuerdo global, ya que una de estas motivaciones de por qué se hizo el acuerdo con México por parte de la Unión Europea era buscar un trampolín hacia el mercado de Estados Unidos. En fin, valiosas todas estas reflexiones cuando motiva una obra como la de Walter Astier. Para concluir, me gustaría destacar una vez más la importancia y el valor de investigación exhaustivo que nos ofrece el autor en 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, un libro que pone la tilde en la importancia de la triangulación que se ha dado respecto a la relación con Europa vía Estados Unidos o viceversa. Un texto que yo ya definiría básico para la enseñanza de la política exterior de México y de referencia obligada para todos aquellos estudiosos y desde luego para cualquier interesado en la materia. Nuevamente felicito al embajador por esta iniciativa, muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias al auditorio por su paciencia. Muchas gracias al doctor Alejandro Chalone, quien fuera fundador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Y bueno, yo quisiera aquí mencionar que justamente esta disyuntiva, esta dicotomía de las relaciones México-Estados Unidos, México-Europa, que estudia el doctor Astier Burgos, pues justamente tienen un significado muy importante vinculado a las convicciones inclusive religiosas del pueblo de México, porque hay toda la corriente conservadora católica que en efecto tiene animadversión por la República Anglosajona Protestante y busca esta vinculación con las monarquías, aunque sean absolutas, pero monarquías católicas europeas. Y entonces así tenemos que esta disyuntiva nos la presenta muy bien Lucas Alamán y Melchor Ocampo en el siglo XIX, mientras que Lucas Alamán considera que Estados Unidos es el enemigo natural, los liberales consideraron
en el siglo XIX que Estados Unidos era el aliado natural desde Hidalgo, que buscó la alianza con el vecino del norte. Entonces, bueno, pues siempre hemos estado con esta triangulación también, como la llama el embajador Walter Astié. Le pediría yo ahora su participación a la doctora Consuelo Dávila, quien pues ha sido la que ha encabezado la división de estudios de posgrado de nuestra profesionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, y actual presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero primero que nada agradecer la invitación que la doctora Galeana me ha hecho para participar en esta mesa. De verdad que es un privilegio estar aquí acompañada de mis queridos maestros y amigos, del embajador Walter Astié, que es un colega egresado de la Facultad Internacionalista Diplomático, muy importante. Me da mucho gusto estar aquí en este recinto tan hermoso, ¿no? Se siente como trasladado al siglo XIX, sí, a la historia, ¿no? Está muy hermoso el espacio y agradezco mucho estar aquí. Bien, el motivo de esta mesa es la presentación del libro del embajador Walter Astié Burgos. Como ya se ha mencionado, 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa-México-Estados Unidos. Es un libro bastante grande, ¿no? Tiene casi 450 cuartillas y es un texto que aborda de manera erudita la relación entre México y Europa a lo largo de 6 siglos, parte del siglo XVI, y con la presencia siempre cercana de los Estados Unidos en esta relación México-Europa como un factor determinante para comprender la relación de nuestro país con el viejo continente. Es muy interesante porque presenta la visión de un internacionalista, de un diplomático que se centra en lo que él denomina como los socios históricos. Presenta el autor elementos muy interesantes de, por ejemplo, la conquista de México, el surgimiento de la Nueva España, para luego engarzar de una manera muy original la historia del siglo XIX y del siglo XX mexicanos, con los vínculos diversos con estos socios históricos que son España, Gran Bretaña, Roma, es decir, el Vaticano, ¿no? Francia, Alemania, en diferentes momentos del siglo XIX, y después en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la relación con Rusia, y después aborda la relación México ya con el proceso de integración de la Unión Europea en la posguerra fría. En todos estos análisis la presencia de Estados Unidos es constante. Es digno de destacarse el nivel de profundidad que presenta la obra en diferentes momentos, porque a pesar de que abarca un periodo de estudio tan amplio, de verdad que maneja una serie de datos históricos de manera muy precisa y muy abundante. Yo me pregunto cómo haría para hacer esta obra. De verdad es una obra que da muchos datos, que da muchos elementos, y que además, bueno, se refiere a cuestiones muy específicas en donde presenta documentos originales, cartas. De verdad es una obra muy interesante y muy atractiva. Por ejemplo, cuando se refiere a los inicios de la vida independiente de nuestro país, habla sobre el famoso dictamen, ¿no?, que se considera el primer documento de política exterior del país y que se emite durante el imperio de Iturbide. Y aquí sí quisiera compartirles este pasaje porque me parece muy importante, muy interesante. Dice: en el primer año de la emancipación se creó una comisión de relaciones exteriores con el mandato de elaborar un dictamen sobre el estado del imperio.
mismo que fue presentado al emperador Iturbide por don Juan Francisco de Azcárate, el conde de la Casa de Heras, y don José Sánchez Enciso en diciembre de 1821. Dice, en dicho dictamen, que fue el primer documento de política exterior de México, se formularon una serie de recomendaciones sobre los primeros pasos diplomáticos a dar y se proporcionó un panorama general sobre los problemas exteriores que enfrentaba la nueva nación. Entre las prioridades que fijó, destacó la necesidad de notificar a diversos países la ascensión de México a la independencia para establecer relaciones diplomáticas y negociar acuerdos de límites fronterizos y comerciales. Es decir, el inicio de la actividad internacional de México está aquí claramente plasmado con, ahora sí que con todos los detalles posibles, ¿no? Este es un pasaje al que recurrimos mucho todos los que estudiamos política exterior, ¿no? Pero no con tanto detalle y con tanta minuciosidad. Entonces, me parece que esto convierte al texto en una obra de consulta prácticamente obligada para todos aquellos que estudiamos política exterior y que queremos, ¿no?, tener el detalle fino de lo que sucede. Más adelante, el embajador continúa con los primeros contactos diplomáticos de México y las potencias europeas. Por ejemplo, ¿no?, España no aceptaba la independencia de la nueva nación. Y bueno, eso es lo obvio y lógico, ¿no? Y los demás, y también la relación que se da con los demás países como Francia, Gran Bretaña, el Vaticano, que de alguna manera estaban comprometidos con la posición española a través de la Santa Alianza. Él reconstruye esos primeros pasos de México recientemente independizado y brinda datos fundamentales para entender cómo se empiezan a establecer las relaciones diplomáticas de nuestro país a partir de esos primeros momentos. Detalla, por ejemplo, la condición de los primeros enviados diplomáticos a esas naciones europeas y deja clara la importancia que tenían para nuestro país estas relaciones, y entonces se dedica, ¿no?, a hacer un recuento casi novelesco de las gestiones diplomáticas de los primeros agentes enviados por el gobierno mexicano para intentar obtener el reconocimiento de este nuevo Estado mexicano. Y habla de personajes importantes como Borja Mignoni, como Tomás Murphy, que eran sobre todo agentes comerciales que porque vivían en Francia o porque vivían en Inglaterra, entonces eran nombrados representantes de México. Y en el caso de Tomás Murphy, por ejemplo, nos dice que ha sido considerado uno de los primeros diplomáticos de carrera. Y por ejemplo, sobre este personaje, Walter Astier nos dice, Tomás Murphy fue el encargado de iniciar las difíciles gestiones, puesto que, como ya se indicó, colaboró con Michelin en Londres en 1824 y en ese mismo año fue designado como agente en Francia. Murphy era español, de origen irlandés, vivió muchos años en la Nueva España y fungió como diputado en las Cortes Españolas durante 1821. Se casó en México y tuvo, imagínense, hasta de eso nos enteramos, ¿no? Tomás y José, como una ley prohibió a los españoles ocupar cargos públicos, renunció a su puesto en París en favor de su hijo Tomás, quien ya se había desempeñado anteriormente como agente interino bajo la dirección de su padre. Dice, en atención a que desde temprana edad este último trabajó para la Cancillería mexicana y concluyó su larga trayectoria siendo el último ministro de Asuntos Extranjeros del emperador Maximiliano, se le puede considerar como uno de los primeros diplomáticos de carrera, ¿no? Al hijo. Entonces, de verdad es muy atractiva la lectura y además da una serie de datos que no se encuentran fácilmente en otros textos. Repito, es incluso en momentos como novelada la historia, ¿no? Es muy interesante cómo el embajador Walter Astier logra combinar la utilización de fuentes históricas, ¿no?, tradicionales, digamos, como libros y revistas, con recursos de primera mano. Y en el libro reproduce, como les mencionaba hace un momento, algunos documentos de archivo y cartas que, por supuesto, enriquecen y le dan mayor fuerza a
sus relatos. Por ejemplo, reproduce una parte del Tratado de Paz y Amistad entre México y España, ¿no? Quien, como señalaba hace un momento, fue el país más renuente a reconocer la independencia de México, pues por obvias razones, y que solo lo hace en 1836, después de la muerte de Fernando VII. Entonces nos reproduce el documento, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la página 134 y 135, incluye una muy valiosa relación de los tratados celebrados por nuestro país con las naciones europeas, ¿no? Por ejemplo, están los tratados firmados con Gran Bretaña, y aquí sí no se refiere nada más a los socios históricos, sino que se refiere también a otros países europeos con los cuales México llega a tener algún acercamiento, como los Países Bajos, el Tratado de Amistad con ellos, el Tratado de Amistad con Hannover, con Dinamarca, con Prusia, con Sajonia, con las ciudades hanseáticas, y bueno, por supuesto también con los socios históricos, ¿no? Gran Bretaña, España, Francia. Entonces es muy rica la información que aquí se encuentra, y es un texto que seguramente va a ser utilizado como libro de texto para los cursos de política exterior que se imparten en nuestras instituciones. Se refiere en otro momento a las rivalidades existentes entre las grandes potencias de la época, como Gran Bretaña y Rusia, como Gran Bretaña y Estados Unidos. Relata, ¿no?, cómo se da y cómo se presenta la famosa doctrina Monroe, el surgimiento de las logias en México, de las logias masónicas, habla de las logias yorquinas, de las logias escocesas, ¿no?, con la intención de influir en los partidos políticos y de alguna manera pues en el rumbo que tomaría la nación mexicana. Páginas después se refiere, como ya señaló el doctor Chacón, a la guerra de Texas, a la guerra del 48, y nos ofrece un interesante discurso del presidente de la Peña al Congreso sobre lo inevitable de la pérdida del territorio mexicano, que pondría fin a la invasión estadounidense. Y aquí es un párrafo muy pequeño, pero que me parece muy importante, porque es el discurso del presidente de la Peña al Congreso, en donde señala lo siguiente. Dice: en la apertura de las sesiones del Congreso el 7 de mayo de 1848, el presidente de la Peña precisó que si bien era dolorosa, y aquí viene la cita textual, dice: la separación de la Unión Nacional de los Mexicanos del Alta California y del Nuevo México, cesión territorial, era la menor en que podía convenirse, y que no era posible esperar que Estados Unidos modificasen en cuanto a esto sus pretensiones, tan considerables como son las tierras de Texas, del Alta California y de Nuevo México. El gobierno de la Unión Americana había declarado ante su Congreso que sin la cesión de dichos territorios continuaría la guerra. O sea, estaba con esa claridad, ¿no? Dice: igualmente puntualizó que a pesar de la magnitud de la pérdida, gracias a ella se salvaba la nacionalidad del país, ¿no? O sea, o aceptábamos o se seguían, ¿no?, hasta abajo, hasta el suchate. Así es, ¿no? Pero bueno, estos documentos son documentos históricos que nos dan una luz, ¿no?, una claridad, a lo mejor adicional a los pasajes que en algún momento leímos en otros textos. Me parece que también es muy interesante cómo se refiere a los subsiguientes periodos históricos, como la guerra con Francia y el Segundo Imperio, que se facilita, ¿no?, como nos lo cuenta el autor, por la guerra de secesión que se estaba desarrollando en Estados Unidos, y también nos ofrece documentos muy valiosos para entender la historia de las relaciones externas de México a partir, por ejemplo, de la doctrina Juárez, que también viene textual en la página 257, ¿no? Entonces, tenemos ahí elementos, pues, muy importantes para trabajos serios, ¿no?, que se quieran desarrollar sobre diferentes temas, y encontraremos los documentos, las cartas, pero también encontraremos las referencias bibliográficas que nos permitirán profundizar si queremos en alguno de estos temas. También me parece que retrata muy bien
cómo la influencia económica y política de Estados Unidos desde mediados del siglo XIX empieza a desplazar a los intereses europeos, ¿no? Es claro, el autor también nos da una serie de datos, de cuadros, de cómo estaba el comercio, cómo estaban las inversiones de México con sus principales socios exteriores, y ahí se ve muy claramente cómo Estados Unidos va teniendo cada vez más peso, ¿no? Va ocupando un porcentaje mayor del comercio y de la actividad comercial, pero también de las inversiones y de los diferentes sectores económicos. Entonces, este desplazamiento que va logrando Estados Unidos en la economía mexicana se profundiza en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta sustituir casi por completo los intereses europeos durante buena parte del siglo XX, además con motivo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El libro retrata muy bien esta situación, y también nos plantea la manera en cómo se va dando la pugna entre las potencias, tanto europeas como la potencia americana, por el control de las Américas. Nos da un panorama también muy amplio, como señalaba el doctor Chanona, de la política exterior mexicana que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría y después de la Guerra Fría. Nos habla, por ejemplo, de las posiciones de México en las reuniones de Punta del Este, en el seno de la Organización de Estados Americanos, cómo surge la Alianza para el Progreso, ¿no? Cómo Estados Unidos va abarcando los diferentes espacios, no solamente el político, sino también el militar y el económico en el continente americano. Y bueno, pareciera entonces que de alguna manera las relaciones con Europa reinician en 1975, cuando se firma el acuerdo comercial, pero en realidad sí hubo un paréntesis por el peso que adquieren los intereses de Estados Unidos en nuestro país, pero después se retoma el camino, digamos, de las relaciones de México con Europa. Bueno, también nos plantea cuál ha sido la política de México hacia Centroamérica, incluyendo la participación en Contadora en los años de la crisis económica, cómo surge el modelo neoliberal, y nos da algunas opiniones que me parecen muy importantes, porque estas sí son opiniones personales, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo Global México-Unión Europea. Entonces, es un texto que tiene una gran cantidad de temas, una gran cantidad de información, y que me parece que pues abunda mucho en la historia de la política exterior de México y de las relaciones con sus principales socios en el exterior. Entonces, me parece que es un texto muy interesante porque hace un balance de las relaciones, repito, de México con Europa desde sus inicios, y no se centra exclusivamente en los últimos años como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Si se habla a partir del acuerdo global, ¿no? Pareciera que antes no había nada con Europa. Entonces, esto rompe con esta visión, no se centra nada más en los últimos años, y nos muestra cómo las relaciones con Europa pues datan de muchos siglos atrás. Entonces, esta manera de presentar las relaciones con Europa y de permitir su reflexión me parece que constituye una aportación importante y fundamental de la obra a los estudios de la relación de México con Europa. Por lo tanto, considero que constituye un texto de lectura obligada para los estudiosos de la diplomacia mexicana, para quien tiene interés en la política exterior de México, en las relaciones internacionales, en Europa, en la Unión Europea, y para todos aquellos interesados en México y sus vínculos con el exterior. Se me antoja también como un libro indispensable para utilizar, repito, en los cursos de política exterior de México, y pues no me quedaría más que felicitar al embajador Walter Astier por esta nueva obra que se suma a las muchas que ya nos ha obsequiado. Imagínense, 11, ¿no? Nada más 11.
Y creo que es un ejemplo de trabajo, de constancia, de disciplina, ¿no? el que nos muestra aquí y que se ve reflejado, ¿no? En un producto más que además pues es muy interesante. Muchas felicidades, embajador, y no me queda más que pues invitarlos a que lean el libro, a que consulten la obra y a que se deleiten así como nos hemos deleitado nosotros con esta lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Consuelo Dávila. La verdad es que el embajador Walter Astier retoma esa tradición de la diplomacia mexicana, de que los diplomáticos escriban, o sea, que cultiven el estudio, el análisis, no solamente de la política exterior, sino de la historia. Hay que recordar que durante todo el siglo XIX los gobiernos mexicanos tuvieron el buen tino de no separar el archivo de relaciones exteriores del Archivo General de la Nación, porque consideraban que era fundamental mantener esta integridad, y después, para tener una ágil política exterior se consideró que era mejor que estuviera en la Cancillería. ¿Por qué? Porque los antecedentes históricos son fundamentales en las negociaciones diplomáticas, así es que historia y diplomacia van siempre unidas, y aquí el embajador Walter Astier da prueba de ello. Ojalá que todos los miembros de nuestro servicio exterior siguieran cultivando la historia y la historia diplomática, que siga con sus trabajos. Vamos a escuchar ahora la participación del doctor Ricardo Méndez Silva. Él es internacionalista, especialista en Derecho Internacional, quien fuera director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Gracias. Agradezco primeramente a la doctora Patricia Galeana la invitación para estar esta tarde con ustedes y tener el gusto enorme de participar en la presentación del libro de Walter Astier Burgos, que lleva el nombre de 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, a través de la relación triangular Europa, México, Estados Unidos. Y empiezo retomando las palabras de Patricia Galeana, de la doctora Patricia Galeana, cuando dice que el embajador pues ha cumplido con los cánones clásicos del diplomático, un hombre de una gran cultura general, de un gran conocimiento de la historia de México, de la historia universal, de sus entramados diplomáticos, y que al mismo tiempo ha desempeñado su posición como embajador de México con la gran dignidad personal y la que se aprende precisamente de las lecciones históricas. Porque si algo deja la lectura del libro es ver esa defensa constante en los distintos momentos del acontecer mexicano. Desde que se inicia México como independiente, pues vemos que ciertas fechas, ciertos sucesos que nada más aparecen como una enunciación, están llenos detrás de una trama histórica conflictiva en la que México, sin gran experiencia en la vida internacional, tuvo que irse improvisando, pero improvisándose con un gran sentido de país y con un gran sentido de defensa de los intereses del país. Esto lo vemos, por ejemplo, en el reconocimiento que hace el Reino Unido de la Gran Bretaña a México, el primer país. Así, eso lo sabemos, conocemos los que éramos el primer país, como un dato de referencia histórica. Pero aquí en el libro nos vamos a encontrar todo lo que tuvo que darse, los acercamientos, las presiones, las peticiones, la posición también de México, a lo mejor un poco exagerada en ese momento, que le vale de parte de su contraparte inglesa decirle: no, si nosotros somos los que le estamos haciendo el favor a ustedes, no ustedes a nosotros. Claro, con palabras diplomáticas, pero era el sentido.
Entonces, mi reconocimiento es por principio, de manera muy sincera, al embajador y por darnos todo este material que tiene aspiraciones enciclopédicas. También aprovecho para tomar lo que ha dicho la maestra doctora Consuelo Dávila cuando dice que debe ser un libro para los alumnos. Pues sí, y para los profesores, debo decir que a mí también me ha servido mucho culturizarme con la lectura de este libro. Pero a veces se olvida la historia, no se enseña bien, no se aportan los suficientes elementos como para captar al estudiante. Y me he acordado ahora con la lectura que cuando yo fui miembro de la Comisión de Ingreso al Servicio Exterior y me correspondía junto con un representante de la Universidad Iberoamericana y otro del Colegio de México hacer los cuestionarios para el ingreso al Servicio Exterior a los que convocaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues teníamos que hacer un listado de 100 preguntas para ser respondidas en el método de opción múltiple. Y eso es muy difícil porque hay que hacer una pregunta y luego hay que dar 3 opciones aparentemente válidas. Los que alumnos creen que es más sencillo, pero no, es igualmente lo difícil o más. Y por eso los encuentran muchas veces antes del examen rezando y diciendo, Ave María, dame puntería, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que Francisco Gil Villegas del Colegio de México propuso como una pregunta: ¿cuál fue el tratado por el cual México cedió a los Estados Unidos más de la mitad de su territorio? Entonces era A, el acuerdo con España, imagínense, de 1836, el acuerdo que celebró Miguel Hidalgo con los eclesiásticos del Tepeyac para ganar el apoyo a favor de la independencia política. 3, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Bueno, estaban haciendo el examen como 600 aspirantes o más y iban entrando gradualmente los exámenes. Y nosotros lo primero que hacíamos era revisar la respuesta. Y era verdaderamente notable cómo contestaban el hecho de que era el acuerdo de Miguel Hidalgo con los eclesiásticos del Tepeyac para ganar el apoyo a la independencia, cuando era el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, esto da la idea, quienes se presentan y aspiran a entrar al servicio exterior, que van con un déficit enorme en conocimientos históricos. Y también, como dice la doctora Patricia Galeana, para desarrollar un puesto así, se tiene que tener vivencia del país, la vivencia real, inmediata, social, pero la lección histórica, ¿verdad?, que nutre al país, y más en un país como México, que con todos sus avatares, con todas las altas y bajas, ha tenido un hilo conductor de dignidad. Bien, la lectura es entonces verdaderamente rica y me implicó un inmenso trabajo. Bueno, ¿cómo va a ser mi presentación? Porque me encuentro al principio los primeros diplomáticos antes de que México se independizara. El caso de José Bernardo Gutiérrez de Lara, que es comisionado por Miguel Hidalgo para desplazarse al norte y pedir el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno, a favor de la independencia del país. Entonces, este personaje, Bernardo Gutiérrez de Lara, se encamina a los Estados Unidos, en la época que no había carreteras, ni freeways, ni nada por el estilo, y en el camino se entera de que había sido apresado Miguel Hidalgo, Allende, su comitiva, y se pregunta qué iba a hacer, se regresa o siguió con 14 jinetes rumbo a Washington. Llegaron, se entrevistaron con James Monroe, que después sería muy famoso por una doctrinita que le dio base de actuación a los Estados Unidos con respecto al continente. Los reciben bien, pero en la plática se les ofrece el apoyo de los Estados Unidos, pero a cambio de que México se anexe a los Estados Unidos. La reunión termina de manera poco amable y ahí vienen de regreso los 14 jinetes a México, decepcionados por ese primer encuentro con el secretario de Estado norteamericano, después presidente de los Estados Unidos. Entonces es una tentación esto, irse por este rumbo. Igualmente,
ya saltándonos un poco, pero cada momento va siendo muy rico en aportaciones. A mí siempre me había, yo había tenido la curiosidad de saber, bueno, cuando triunfa la República, cuando es fusilado Maximiliano y sus generales, ¿qué pasa con Europa? Sabemos que todos habían roto relaciones diplomáticas con México y no perdonaban que se hubiera fusilado a un archiduque que estaba emparentado con todas las casas reinantes de Europa. Bueno, aquí me lo vine a encontrar como cada uno de los países europeos se fue acercando a México, y muy interesante cómo se acercaban a través de Estados Unidos, ¿verdad? Es algo que destaca el embajador. Pedían los buenos oficios para que México accediera a entrar en negociaciones para reanudar las relaciones. Y México pues no se cerraba a esto, pero la doctrina Juárez, que aquí se señala, pedía que fuera a instancias e iniciativa de los países europeos, si querían, ¿no? No habían hecho una gracia apoyando a Maximiliano, y menos los países que habían promovido la intervención, aunque como sabemos, tanto España como el Reino Unido recapacitaron a tiempo y dejaron a Francia en su aventura imperial solos. ¿Por dónde? ¿Y cómo hilar todo esto? Entonces lo que decidí es mejor irme a un tema que a mí me representara un aprendizaje, porque uno conoce de manera general las cosas, y pensé que si en este año de 1914 se rememora el inicio de la Gran Guerra en Europa, pues tendría que ver cuál fue la posición sobre todo de Alemania, y en función del telegrama Zimmermann muy famoso, que es con lo que yo concluiré esta intervención, pero aclarando que lo que hago yo es parafrasear al autor. Lo que yo hago es tomar su material, sintetizarlo, porque si no, no habría oportunidad de agotarlo a cabalidad, y motivar en todo caso la lectura del libro general a través de este episodio. Bien, entonces, es Alemania con respecto a México en función de la Primera Guerra Mundial, pero que el interés de Alemania no se inicia obviamente en 1914. El interés de Alemania está presente, como el de muchos países europeos, por México, sobre todo en el momento en que viene la revolución, en que viene el desarreglo del orden porfiriano y empiezan a ver afectados sus intereses, y al mismo tiempo intentan ganar ventaja de la nueva situación. Pero muy preocupados precisamente por las desavenencias internas, por la debilidad del presidente Madero, pues por su falta de experiencia, pero además también por el inmenso desafío de volver a inventar el país. Ya se había inventado en 1821, se había inventado con la restauración de la República, y ahora, después de la paz porfiriana, había que reinventarlo con un nuevo modelo y con un nuevo tejido de relaciones hacia el exterior. Bueno, pronto viene el desencanto con Madero, con la ilusión de un nuevo orden político democrático, pues por su debilidad, por errores que se cometieron, pero también por la contrarrevolución que está latente y que no se resignan a perder todas las ventajas y privilegios que tenían. El autor hace una cita erudita a lo largo de todo el libro de autores, y en este especialmente pues se apoya en Friedrich Katz, Carlos Llanes, Lorenzo Meyer, que yo no sabía que había tratado este tema, y en otros autores. Bueno, y entonces ya en este momento la situación parece insostenible para Madero, y con todos los intereses de los países y de los empresarios tambaleándose, cita a Katz y dice: en los primeros días de febrero de 1913, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, yo creo que todos hemos oído hablar de él, organizó un grupo con los representantes diplomáticos de las potencias Alemania, Gran Bretaña y España. Las decisiones de los embajadores de estos 4 países pretendían expresar la opinión de todo el cuerpo diplomático. Muchas veces Wilson tomó resoluciones a nombre del grupo. El 9 de febrero, el embajador estadounidense, con la aprobación de los representantes de Alemania, Gran Bretaña y España, visitó a Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores, para exigir garantías de seguridad a los residentes extranjeros. Y amenazando
el embajador norteamericano que si no se daba esa protección, Estados Unidos se intervendría para proteger la vida de sus nacionales. Y todavía más lejos, el 16 de febrero de 1913, estamos ya en la antesala dramática del cuartelazo contra Madero. El embajador español pidió a Madero renunciar a la presidencia del país. Así de débil estaba ya la situación de Madero, no nada más en lo interno, sino ante los ojos de los representantes del mundo. El embajador alemán, que hacía mancuerna con Wilson y que apoyaba a las claras a Huerta, empieza a tener remordimientos de que pueda quedar en peligro la vida de Madero, habla con Wilson, pide seguridades para la vida de Madero, y no sé si muy creído el embajador Wilson o muy hipócrita, le dice: tengo la palabra de honor de Victoriano Huerta de que se va a respetar la vida de Madero. Aunque creo que la palabra de honor a veces significa exactamente lo contrario para algunos personajes siniestros en la historia, como es el caso de Huerta. El caso es que sabemos se da el levantamiento fuerte de Carranza, que se lanza inmediatamente, que es algo que hay que reconocerle a Carranza. Un día, 2 días después ya está llamando a la rebelión en contra del régimen de Victoriano Huerta, y prende enormemente una revolución que cruza al país y que va a ser también un surtidor de problemas de carácter internacional. Y en esto, cuando vienen las nuevas alineaciones, desde el principio Victoriano Huerta, el embajador alemán tenía preferencias por Victoriano Huerta porque veía en él actitudes antinorteamericanas, y entonces en el tablero político conviene apoyar a Huerta por parte de Alemania, y de hecho todos los países, las potencias europeas, no reconocen a Huerta, y el único que permanece favorable al movimiento revolucionario, a Carranza, es los Estados Unidos, el presidente Wilson. Pero esto implica un toma y daca de los países en función de los problemas y los sacudimientos que estaban teniendo lugar en México. Cuando surge la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos no entran inmediatamente a la guerra, es una guerra europea, pero es obvio que las simpatías de los Estados Unidos estaban con Inglaterra, con Francia, con Rusia, contra Alemania y Austria-Hungría. Y estaba expectante, había habido una posición pacifista de parte del presidente Wilson que no podía deshacer de un día a otro, además pues del costo enorme que iba a tener o tendría la participación en una guerra que terminó llamándose la Gran Guerra y que cambió totalmente la concepción de la guerra en las relaciones internacionales. Pero en ese momento Alemania contempló una situación favorable en México, porque la situación de concordia con los Estados Unidos en la época del Porfiriato se viene abajo con las posiciones de los Estados Unidos, la intervención en México en 1914 y varios otros incidentes de la vida diplomática e internacional, y consecuentemente pues Alemania aprovecha en este momento el tratar de ganar influencia previendo los acontecimientos futuros, tener a México del lado de Alemania y haciendo todo lo posible para ver si nos enemistábamos México con los Estados Unidos, lo ideal que se provocara una guerra para tener ocupado a los Estados Unidos aquí y se desentendiera del problema
europeo. Incluso se menciona en el libro, y es una cita que hace de Lorenzo Meyer, que el incidente protagonizado por Francisco Villa de invadir la población de colombos en Nuevo México está, dice el libro, y tomado de la cita de Lorenzo Meyer, sospechosamente fundado que haya sido alentado por Alemania precisamente en la búsqueda de un conflicto entre México y los Estados Unidos. Todo esto llevó a que en una comunidad alemana que se encontraba en México, que no era muy numerosa, y el autor nos da la cita de 4,000 personas aproximadamente, pero con influencia porque eran industriosos, tenían buenas relaciones con el país, muy buena imagen, pues ya en lo que era ya una contienda mundial, estuviesen o no implicados directamente los Estados Unidos, pues había que hacer propaganda en México. Y se crea una asociación de súbditos del imperio alemán en México que se dedican a promover la causa y la imagen de Alemania en México. Y como también la historia está llena de anécdotas, bueno, desde donde operaban para cubrir todo el país con recursos, era desde la casa Boker, que se encuentra en la esquina de 16 de septiembre, en Isabel la Católica, ferretería entonces, y que hoy alberga a una tienda, restaurante de la cadena Sambors, en donde yo creo que todos alguna vez hemos entrado o por lo menos pasado por fuera. Entonces, todo esto, el gobierno alemán también promueve una avalancha de propaganda muy fuerte, invierte mucho dinero para que se defienda su causa en México, en los Estados Unidos, inclusive en Estados Unidos se genera una contrapropaganda muy fuerte en contra de Alemania. Aquí nos da los datos que hay hasta una película que se filma entonces, varias, pero se cita una película que se llama El Kaiser Guillermo, la hiena del mundo o algo por el estilo, y yo me imagino que, aunque no era la película, pero le deben haber puesto una cara de maloso y un gesto de criminal serial al Kaiser, pero se prohíbe la enseñanza del idioma alemán en los Estados Unidos, y a la platillo o antojito típico de los Estados Unidos, la hamburguesa, como lleva nombre alemán, se le pone el nombre de Sandwich Liberty, ¿no? Que además esto recuerda mucho lo que pasó en el año de 2002, cuando los Estados Unidos querían lanzarse contra el Irak, y Francia y Alemania, ¿verdad?, estaban en contra, y entonces en los Estados Unidos, muy sentidos porque no los apoyaban en la cruzada esta demencial del presidente Bush, le cambian el nombre a las papas fritas y tiran a las atarjeas galones de litro francés. Como diría Anatole France, no hay nada nuevo bajo el sol, por lo menos en algunas cuestiones diplomáticas. Pero entonces se da todo esto. Alemania apoya a México con una cantidad importante de dólares para la propaganda, y cuando cae Huerta, y Huerta es llevado fuera de México por una embarcación española para depositarlo en España, pues después se encuentra que tenía una cuenta de $800,000. Bueno, debe haber sido muy ahorrativo seguramente a lo largo del tiempo, pero está muy sospechoso que tener esa cantidad después de que han soltado dinero para hacerle propaganda a Alemania. En esta tesitura todavía hay otro pasaje que es un episodio a rescatar, y es que hay un oficial alemán que conoce a Huerta, estando finalmente en España asilado, lo arropa y se lo trae a América, primero a Nueva York, luego al Paso, Texas, pero con el propósito de que iniciara una campaña contrarrevolucionaria a favor de los intereses de Alemania. Bueno, todo esto ocurre. Nosotros sabemos las cuestiones a grandes trazos. Bueno, finalmente el sistema de espionaje inglés detecta, lo comunica a los Estados Unidos, atrapan a Huerta, lo meten a la cárcel, sale, vuelve a entrar a la cárcel y termina muriendo en 1916. No sé si de cirrosis, porque era famosa su querencia por las bebidas embriagantes. Bueno,
todo esto lleva a una circunstancia, el propósito, el designio de Alemania de involucrar a México en una guerra con los Estados Unidos. Y entonces, ya también cerca de que se inicie la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que es a principios de abril de 1917, en febrero, el Servicio de Inteligencia inglés intercepta un telegrama que enviaba el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, al embajador alemán en Washington para indicarle que se iniciaba una campaña tremenda de ataques submarinos contra Inglaterra, y seguramente, pienso, para inhibir a los Estados Unidos de seguir apoyando a los aliados. Y en este famoso telegrama, Zimmermann pide que plantee el asunto a México y despierte su interés de apoyar a Alemania a cambio de recobrar los territorios perdidos en 1848. Leo el telegrama porque se menciona mucho, pero habrá que verlo en su sentido textual. Le comunica el ministro de Relaciones Exteriores al embajador alemán en Washington: tenemos de iniciar el 1 de febrero una contienda ilimitada con submarinos. Nos esforzaremos, a pesar de ello, por mantener neutral a Estados Unidos de América. En caso de que no lo logremos, hacemos a México una propuesta de alianza con base en lo siguiente: haremos la guerra juntos, haremos la paz juntos, apoyo económico generoso y la comprensión por nuestra parte de que México debe reconquistar el territorio perdido en Texas, Nuevo México y Arizona. Entonces también lo intercepta el telegrama, es interceptado por el sistema de espionaje inglés, se lo envía a la Casa Blanca. La Casa Blanca se les eriza el pelo pensando de que México fuera a acceder a esta petición, y un nuevo embajador en México, americano, que llegaba a México en esos días, urgentemente pide una entrevista con el presidente Venustiano Carranza, y lo recibe el canciller, que lleva un nombre muy curioso, se llama Cándido Aguilar, y que leyendo esto no tiene nada de Cándido, porque recibe al embajador americano, y el embajador americano, envalentonado, le dice que es posición del gobierno norteamericano que rompa relaciones diplomáticas inmediatamente con Alemania y que le declare la guerra. Y entonces don Cándido lo que hace es, como dicen, no sé si esté de acuerdo conmigo el embajador, que dicen que el embajador es una persona que miente a favor de los intereses de su país, le dice que él nunca ha oído hablar del telegrama, y sin embargo está documentado que lo había recibido días antes, ¿no? El 20 de febrero creo había recibido la copia del telegrama, que yo no sé qué es esto. Pero por otro lado, como todavía no estaba en funciones porque no había presentado sus cartas credenciales, lo que hace es retardar que se le den las cartas credenciales para tener tiempo de preparar la respuesta y advertir a Carranza. Y cuando ya finalmente lo recibe Carranza, pues Carranza lo mismo, y además con su figura, actitud patriarcal, pues ni quien dudara de él. Pues decirle no sabemos, si yo hubiera recibido ese telegrama, pues jamás se me hubiera ocurrido hacerle caso, es un absurdo, y no tiene por qué declararnos la guerra si nosotros somos un país neutral, y como país neutral no podemos apoyar a Alemania en la guerra. Bueno, es el incidente del telegrama Zimmermann, que conviene leerlo directamente. También el autor nos dice que a lo mejor fue un anzuelo que nos echaron, ¿verdad? A ver si lo mordíamos, pero que realmente hubiéramos podido
recobrar los territorios era difícil, aún suponiendo que hubiera ganado Alemania la guerra. Suponiendo que hubiera ganado Alemania, el desgaste iba a ser para los vencedores en Europa, ¿no? El país que había entrado de último momento a la guerra, no haber sufrido la guerra en su lugar, en su territorio. Por otro lado, en 1918 eran 70 años del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya había echado raíces, nos gustara o no nos gustara. Entonces yo sé que hubiera, pues es participio pasado del verbo tarugo, y más tratándose de historia. ¿Qué hubiera pasado? Y me pregunto, ¿y qué hubiera pasado si en México se hubiera entrado a la guerra del lado de Alemania? Bueno, pues con esto termino. Me imagino que el territorio de los Estados Unidos hubiera llegado ahora hasta los indios verdes, cuando menos. Bueno, muchas gracias. Y muchas felicidades. Me hiciste reír mucho. Estuvo muy bien. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Méndez Silva. En fin, y vamos a decirle que nos venga a acompañar, porque vamos a hacer desde luego un foro dedicado a la situación de México en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues es un tema ciertamente apasionante. Como ustedes han visto, gracias a nuestros tres colegas expositores, bueno, pues la obra es riquísima. Yo, antes de darle la palabra al embajador, quiero decir que es realmente de gran alcance, que no se atreven los historiadores a hacer una obra así. Acuérdense que desde que Daniel Cosío Villegas inventó el sistema de que cada quien estudia un pedacito, bueno, su historia moderna de México, pues es una obra de parcelas. Entonces, O'Gorman hizo la gran crítica de que pues estas obras no tenían la visión de largo alcance que requería el trabajo del historiador. Entonces él decía, es que nos hacen falta, y nos siguen haciendo falta. Todo aquí mis colegas historiadores se enojan porque dicen que yo siempre jalo del lado de los internacionalistas, pero es que se ha llegado a una parcelización de la historia. Una vez me tocó estar en un examen profesional en donde era sobre lo que ha acontecido en Pénjamo el 3 de octubre de 1862 a las 6 de la tarde. Estoy un poco exagerando, pero más o menos. Y esto es porque O'Gorman decía, bueno, está muy bien que se hagan adobes. Y bueno, pues hay quien solamente puede hacer un muro, otros se aventuran a hacer un pequeño jacal, pero nos hace falta, y creo que es muy importante, nos hace falta grandes arquitectos de la historia, que se aventuren, porque bueno, 6 siglos, pues es una cosa que ningún historiador actual, O'Gorman sí lo habría hecho, pero ahora no, eso no puede ser. O sea, cada quien es especialista en su parcela, entonces hace su adobe y entonces, bueno, pues ahí está, o a veces el muro, pero hay una especialización y una parcelización tal que a veces cuesta trabajo a los alumnos, inclusive en el posgrado, hacer este seguimiento de los procesos en un largo espacio. Decía el doctor Ernesto Lemoine, cuando daba su clase sobre el régimen porfirista, que les daba a leer las dos obras, que eran los dos contrincantes de la época porfirista, la obra de Valadez, que hacía historia al estilo del siglo XIX, porque todavía él solito hacía todo el proceso histórico, y que por otro lado les daba la obra de Cosío Villegas, en donde pues había una bola de colaboradores que hacían una bola de
pedacitos de lo que había sido este proceso histórico, y que invariablemente en el examen él se daba cuenta de que los alumnos preferían la obra de un autor, que los llevaba de la mano por todo un proceso de largo alcance. Entonces, bueno, pues yo felicito al embajador Walter Asti para darnos esta visión que no tiene que ver con esta parcelización en la que hemos caído los historiadores de hacer un pedacito nada más de la historia, y que nos permite, bueno, desde luego para eso se necesita, como también nos decía O'Gorman, es más fácil hacer la historia de lo que pasó en Pénjamo a las 6 de la tarde, el 2 de octubre de 1863, pues va a ser difícil que se encuentre otro especialista igual en el mundo. Pero es mucho más difícil, se necesita tener una cultura universal para poder hacer una obra en la cual se anime uno a pasearse por 6 siglos para ver los encuentros y desencuentros entre México y Europa. Entonces, felicidades al embajador Walter Asti, y escuchamos a los comentarios. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, creo que lo que me fuerza a decir es que qué bueno que no soy historiador, soy internacionalista, ¿no? Pues miren, yo ya qué puedo decir, digo, ni yo podía haber hablado también de mi libro, ¿verdad? Aquí 3 excelentes académicos, 4 con Pati, ¿verdad? Pues ya lo dije todo, pero voy a decirles algunas cositas. Obviamente, primero, antes que nada, agradecer muy cumplidamente a mi gran amiga Patricia Galeana el haberme invitado a presentar mi último libro aquí esta tarde con ustedes. Agradecer obviamente la presencia y los muy valiosos comentarios que, bueno, sabía yo que los iba a apreciar, pero no sabía que los iba a apreciar tanto, de 3 queridos amigos de hace años y colegas, como se mencionó, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los doctores Consuelo Dávila, Alejandro Chandona y el maestro Ricardo Méndez Silva, ¿no? Y por supuesto, pues también agradezco la presencia de todos ustedes. Yo les quiero decir esto, yo anteriormente, porque por azares del destino, la mayor parte de mi carrera diplomática la pasé en Washington, casi 14 años estuve por allá. Y obviamente pues esto me permitió adquirir mucho conocimiento de lo que son las relaciones, las muy complicadas relaciones entre México y Estados Unidos, y ya he escrito varios libros sobre el tema. Y ya llegó el momento en que dije, ya basta de Mexican-US Relations, ya quiero otra cosa porque ya me saturé. Y decidí incursionar en el tema de las relaciones entre México y Europa. Y también, ¿por qué? Porque la otra parte de mi carrera diplomática pues la pasé en Europa, en Roma, en Londres, en Bruselas y en Dinamarca. Sin embargo, me interesaba mucho el tema, pero pues ya cuando comencé a hacerlo me di cuenta que la tarea era muchísimo más amplia de lo que yo me imaginé en un principio, porque como yendo a lo que dijo Pati, bueno, voy a comenzar desde la independencia, obviamente, pero difícilmente podíamos entender por qué fue la independencia como fue y no de otra manera. Ese tremendo sentimiento pro-europeo que prevalecía en las altas clases de México que se independizó. Entonces me di cuenta que tenía yo que hablar de la colonia, porque eso nos explicaba muchas cosas de lo que pasó posteriormente. Y luego también me di cuenta de que hablar por qué fuimos una colonia por 300 años, pues yo creo que creí necesario que era conveniente hablar también, y ese es el primer capítulo, de qué es lo que pasó en Europa, que hizo que Europa se convirtiera en la primera potencia mundial de la historia, que se lanzara a la conquista del mundo, que iniciara la globalización. Entonces sí me fui yendo atrás, y ya me acabé esta perspectiva de largo alcance. Y bueno, pues obviamente el espacio histórico fue mucho más amplio, mucho mayor, y también el número de países involucrados, lo que hizo que la obra fuera un poco más complicada. Les quiero decir que me tardé como 14 años en escribir el libro. No quiero decir que 14 años estuve escribe, sino que me cansaba, me fastidiaba, o como la mayor parte de esos años estaba yo en el extranjero, no tenía información, lo dejaba, escribía otro libro, etcétera, pero finalmente lo comencé a escribir cuando fui embajador en Dinamarca y lo terminé aquí en México el año antepasado apenas, ¿no?
Ahora, creo que el libro es importante, obviamente, no solo porque no es por el hecho de que yo lo haya escrito, ¿verdad?, sino porque yo creo que la relación de México y Europa es crucial y fundamental para entender a México. A mucha gente se le olvida por la importancia que tiene en nuestras relaciones prioritarias actualmente con Estados Unidos, el peso decisivo que tuvo Europa para nuestro país. Bueno, estamos hablando español aquí, ¿verdad? Eso nos explica. Para entendernos a nosotros mismos, nuestra forma de ser, nuestros defectos y virtudes, yo creo que hay que remontarnos a nuestro origen europeo como nación, y eso nos explica muchas cosas. Sin embargo, a pesar de este tremendo peso que tiene la relación con Europa, nuestros tremendos vínculos con Europa, a lo largo de 6 siglos, desgraciadamente no existe mucho escrito sobre el particular. Hay muchísimos y muy buenos libros, yo los cito ahí, pero por periodos específicos o países específicos: México, España, México, Gran Bretaña, Francia, el Segundo Imperio, la expropiación petrolera, etcétera. Pero que tenga la visión global de lo que han sido nuestras relaciones con el viejo mundo, solo que yo sepa, hay otro libro que lo publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, y precisamente yo ya tenía esa inquietud. Fue una iniciativa que tomamos la embajadora Roberta Layú y yo cuando encabezamos el Instituto Matías Romero, de escribir una historia de las relaciones exteriores de México, pero dedicando un volumen a cada una de las áreas geográficas. Entonces hay una dedicada a México y Europa, que es el único otro libro que conozco yo que cubre en términos generales nuestros vínculos con el viejo mundo. Bueno, el libro, déjenme sintetizarles, se pueden hacer muchísimas, pero cantidad de conclusiones, y aquí se han mencionado inteligentemente varias de ellas, pero yo quisiera recalcar un par de ellas. En primer lugar, se queda claro de la lectura del libro que nuestras relaciones prioritarias con el mundo externo siempre han sido con grandes potencias. ¿Por qué fue así? Pues España, por 3 siglos, cuando España, que recordarlo, fue la primera potencia mundial de la historia, ¿no? Entonces tuvimos 3 años de vínculos no importantes, sino exclusivos con la madre patria, ¿no? Después con la Gran Bretaña en el siglo XIX, cuando la Gran Bretaña fue la primera potencia mundial en dicho siglo. Con Francia, que también fue una potencia de primer nivel. Con la Alemania, que 2 veces intentó ser la gran potencia hegemónica del mundo, y como sabemos, pues eso provocó las 2 guerras mundiales. Y también en la guerra, desde antes tuvimos relaciones con Rusia no tan estrechas, pero como se destaca en el libro, la relación más estrecha que tuvimos con Rusia fue cuando era Unión Soviética, y eso fue durante la Guerra Fría, que era, si se quiere, más bien psicológico y simbólico, para buscar el contrapeso que siempre hemos buscado a la tremenda presencia de Estados Unidos en la vida nacional. Y como Europa estaba ya dominada por Estados Unidos, pues ya no podía seguir jugando ese contrapeso, y se escogió a la Unión Soviética con todos los riesgos que eso implicó. Y por supuesto también tuvimos una relación, y seguimos teniendo una relación prioritaria con otra superpotencia, que aquí es la Roma papal, que bueno, es una potencia muy distinta a las demás, porque no es ni militar ni de ese tipo, pero la influencia del Vaticano, y sobre todo en aquella época, la Roma papal en el mundo, pues es superior a la influencia que pueden tener la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Para bien o para mal, pero así es, ¿no? Bueno, esa realidad de estar siempre vinculados a las grandes potencias, pues nos hace que nos demos cuenta de lo difícil que ha sido para México su vida externa, lo difícil que ha sido para la política exterior de México, para su diplomacia, pues tener vínculos de cooperación, de amistad, de comercio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en México nunca hemos sido una gran potencia, hasta el momento no lo somos, no sé si algún día lo llegaremos a hacer, pero ya nos están ganando la batalla los BRICS y otros y demás, pero curiosamente por razones históricas, geográficas, sobre todo geopolíticas, siempre hemos jugado, para la redundancia, con los jugadores de las grandes ligas, y eso ha tenido tremendas consecuencias, porque pues siempre ha sido la parte más débil de esta relación. Les menciono una anécdota.
de esta realidad de las relaciones externas de México. Un gran ex canciller de México, don Antonio Carrillo Flores, se solía referir a esta realidad de nuestros vínculos externos de una manera muy curiosa y muy simpática, porque don Antonio tenía gran sentido del humor. En una ocasión se le acercó un periodista, esto hace muchos años cuando era canciller, y le preguntó: oiga, señor secretario, ¿por qué México destina tan pocos recursos, tan poco presupuesto a la defensa en comparación de los países del mismo nivel? Y don Antonio dijo: mire usted, mi amigo, porque sí hablaba él, siempre decía mi amigo, mire usted, los vínculos prioritarios son con los países del norte y con los del otro lado del Atlántico. Y esas son grandes potencias económicas, políticas, militares, etcétera, etcétera. Entonces, por más que gastemos en defensa, nunca vamos a estar a la par. Entonces, pues es desperdiciar dinero. Y si, por ejemplo, con el sur tenemos problemas, pues simplemente les mandamos los bomberos para que acaben con los problemas. Pues esa es la realidad geopolítica de México, pues digo. Bueno, otra conclusión es de que tenemos presente constantemente nuestros difíciles y muy atribulados, que siguen siendo difíciles, ya no son tan conflictivos como lo fueron en épocas pasadas, pero sí muy atribulados vínculos con Estados Unidos, nuestra relación externa prioritaria, pues que ahí no hay duda, ¿verdad? Obviamente. Pero sin embargo, por pensar en eso se nos olvida que nuestros vínculos con Europa igualmente fueron tremendamente cambiantes, accidentados, difíciles y atribulados. Les menciono que con los países que ya mencionábamos, yo ya me he leído nuestros socios externos prioritarios de Europa, hemos roto varias veces las relaciones diplomáticas. Yo creo que con el país que más veces hemos roto las relaciones diplomáticas, por supuesto, ha sido con Estados Unidos, pero también con la madre patria. O sea, con las potencias que más vínculos hemos tenido, ha sido con las que más, obviamente, conflictos hemos tenido, y nos hemos visto precisados en diversas etapas de la historia a romper las relaciones diplomáticas y varias veces, ¿eh? Otra conclusión es de que la narración o la lectura o la comprensión de la historia de nuestros vínculos con Europa sencillamente es interesantísima y es fascinante. Es, como digo Consuelo, es como una novela de veras y tiene mucho de cuento de hadas, ¿no? Como el Segundo Imperio, no sé qué, es muy bonita, tiene un atractivo que a mí me fascinó, ¿no? Pero también, como dije, es muy atribulada. Y yo creo que la lectura de este libro nos da una lección de que es muy importante tener la memoria de lo que ha pasado, ¿verdad? En este nuevo mundo del siglo XXI se han abierto muchas nuevas oportunidades para algo que voy a mencionar ahorita, que es la diversificación de nuestras relaciones exteriores. Y hay una nueva superpotencia emergente, que como ustedes saben es China. India también va por ese camino, entonces ya no tenemos por qué limitarnos a nuestro círculo exclusivo histórico que ha sido Estados Unidos, Occidente y Europa. Pero sin embargo yo creo que para tratar de aprovechar estas nuevas oportunidades que se nos están presentando, es muy conveniente recordar las lecciones del pasado y los grandes conflictos que hemos tenido con estos países prioritarios para México. Por muy trillada y gastada que sea la frase de que aquellos países que no conocen su historia están condenados a repetir los errores del pasado, digo, es muy trillada, pero es totalmente cierta, y yo creo que pues es importantísimo estudiar, saber qué es lo que pasó y de dónde venimos para saber dónde vamos, ¿no? La otra evolución que ya se mencionó es de que obligadamente, al paso de los casi 200 años que vamos a tener de independencia, se forjó una relación triangular entre Europa, México y Europa. Así fue en el siglo XIX, porque estos dos países, bueno, un continente y un país, competían por dominar el mercado mexicano y forzosamente se hizo una relación triangular que hasta nuestros días, con diferentes características, sigue existiendo todo el tiempo. Ya se mencionó en el Porfiriato, la pieza angular muy sensata de don Porfirio y compañía fue precisamente pues abrirse al exterior, pero
dar concesiones a Estados Unidos, pero buscando contraponerlos con los intereses alemanes, hasta con los húngaros hubo, con los ingleses, con los franceses, para que ninguno llegara a dominar, sino establecer un sistema de check and balances, ¿no? De balanza y demás. Y eso ocurrió también en la Guerra Fría, y también ocurrió en época presente, así que sigue estando viva la relación triangular. No terminamos de negociar el famoso NAFTA con Estados Unidos, con América del Norte, cuando nos lanzamos a la negociación del gran acuerdo global con la Unión Europea. Y ahí hubo tanto el interés de Europa en así hacerlo, para que México no quedara totalmente en lo económico dominado por Estados Unidos y le quitara espacio, como México lo buscó también para compensar pues que ya estábamos total o casi totalmente vinculados al mercado estadounidense, ¿no? Bueno, ya estoy yendo por a un lado, ¿no? Yo, de lo que han dicho los colegas, solo quisiera nada más apuntar esto, ¿no? El libro efectivamente pues fue demasiado ambicioso echarme 600 años, 6 siglos y demás. Y créanme que me costó muchísimo trabajo, y el más trabajo, lo que principalmente me costó trabajo fue la labor de síntesis. Originalmente el libro tenía más de 600 hojas, y yo cuando lo vi dije, nadie va a leer semejante tabique. Hay que entender el mundo en que estamos viviendo, de la televisión, de los CDs, de todas estas cosas, que todo es instantáneo, y hice un gran esfuerzo de reducir hasta que llegué a las presentes 400 y pico páginas. Por eso Consuelo decía que ¿cómo le hice? Pues yo creo que fue, ya que tenía todo este monstruo de tabique, irle quitando a cosas que eran importantes, pero que pues nadie iba a leer. Si no van a leer muchos este libro, ¿verdad?, unos 600 hojas, pues menos lo iban a leer, ¿no? Bueno, aquí el compañero Alejandro Chamuna mencionó una frase que sí, que bueno, pues un poco en la guerra con Estados Unidos nos venció para desatarla el orgullo, porque obviamente lo que el presidente Polk quería era, no había logrado anotarse la estrellita de llevarse Texas, porque se la llevó su antecesor Tiller, el presidente Tiller, y quería California, y quería Nuevo México, y quería Arizona, pero pues no podía hacerlo a la brava, ¿no? Sino había que tener un pretexto, y el pretexto era provocar una guerra, un incidente, y estuvieron por una guerra hasta que pues el orgullo los venció, y bueno, pues teníamos a las tropas ahí paradas en el norte más, y se desató la guerra. Pero esto nos lleva a otro punto que señaló Consuelo también, que desgraciadamente durante 300 años de dominio colonial no tuvimos ninguna experiencia diplomática. En la Nueva España, como lo dejó constancia el barón de Humboldt, que vino unos pocos años antes de la independencia, pues la Nueva España era un reino totalmente aislado. Entonces la gente, los nuevohispanos, no tenían idea de qué era el mundo externo. Quien manejaba las relaciones exteriores era Madrid, y ellos decidían quiénes eran nuestros amigos y nuestros enemigos, y con quién comerciamos y con quién no. Ese fue un tremendo problema cuando nos independizamos, porque ni teníamos un buen conocimiento de las crudas realidades de la política mundial, ni teníamos gente preparada, diplomáticos que supieran cómo manejarse. Por eso, como señaló aquí el colega, fue tan difícil el establecimiento de relaciones exteriores, porque pues no sabíamos los procedimientos, los métodos, cómo negociar con habilidad, etcétera, etcétera, y pues nos sacaron todas las concesiones que se les pegó la gana. ¿Quieren que los reconozca? No es gratis, ¿no? Entonces dan esto a cambio. Pero en fin, fuimos aprendiendo. Pero en el caso de la guerra con Estados Unidos todavía vimos ese tremendo problema, que no supimos cómo actuar diplomática y sensatamente. Y bueno, pues obviamente de todas maneras íbamos a ser perdedores, ¿verdad? Porque pues ya Estados Unidos era una gran potencia en cienes, pero de todas maneras a esa época no habíamos logrado desarrollar una buena tradición diplomática.
Un caso fue Gorostiza, que era nuestro ministro en Washington y que escribió un informe en la Cancillería mexicana diciendo que no, que en su opinión no había ninguna intención hostil de Estados Unidos hacia México y que ellos no tenían nada que ver con el levantamiento tejano para independizarse y demás. O sea, y otra cosa que se critica también es que decidimos, cuando se decretó se invitó a Texas a unirse a la Unión Americana, romper relaciones diplomáticas. Muchos han criticado eso diciendo, si hubiéramos permanecido como diplomáticos en Washington, hubiéramos tenido oportunidad de más o menos maniobrar por ahí, buscar ciertos aliados, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con la guerra, sobre todo los norteños no estaban tan convencidos de aumentar el número de estados esclavistas, pero como rompimos relaciones diplomáticas, nos retiramos y ya no pudimos actuar en Washington y demás. Ya después de esto, pues con esta dura lección, pues ya fuimos forjando por la vía práctica buenos diplomáticos que ya supieron cómo actuar, como fue pues ya en el Segundo Imperio, como fue Matías Romero, que no había una escuela de diplomacia, no la aprendieron por la práctica, pero ya con gran habilidad práctica supieron bien cómo manejarse, ¿no? Finalmente, otra cosa que Patti había señalado aquí en alguna sesión anterior, yo creo que es muy importante, es decir, que los que escribimos tenemos tremendos problemas. Hoy leía el periódico, venía en el Universal, en primera plana, que el promedio de lecturas de cada mexicano es 2.9 libros por año. O sea, nadie lee, por favor. Entonces fue algo que me preocupó de hacer un libro de 600 hojas. Y Patricia aquí en otra ocasión dijo algo que es muy certero, es decir, quienes escribimos este tipo de temas que a veces pueden ser un poco pesados o no llaman tanto la atención o el interés, es escribirlos un poco de forma novelada, porque a la gente le encanta leer novelitas, y ay, ¿ahora qué pasó? ¿Con quién la traicionó y se fugó con el otro? Y no sé. Bueno, entonces, eso busqué hacer en el libro. Ustedes lo leen, terminan un capítulo y les queda la curiosidad, bueno, ¿y qué va a pasar a continuación? ¿Qué sucedió? Entonces hay que buscarle, darles, sin perder el rigor, digamos, la seriedad académica y demás, pero sí darle un sentido novelado, y espero que pues les guste a los que lo compren, ¿no? Lo final que quiero decir, yo tiene toda la razón, yo creo que los diplomáticos mexicanos deben escribir. Era una larga tradición que más o menos ahí se mantiene, pero ya no con la tradición que teníamos antes y demás. ¿Por qué? Porque en la diplomacia se aprenden muchísimas cosas que son sumamente importantes para el país y que no son conocidas. Y la experiencia que nos brinda ser miembros del Servicio Exterior, yo creo que es muy importante para dejarla como legado a las nuevas generaciones o al conocimiento general del público. Yo creo los diplomáticos, increíblemente, porque hay buenos y hay malos como en todas partes, ¿verdad? Como en todas las profesiones, pero todos los diplomáticos son buenos escritores por una simple y sencilla razón. Todo el trabajo diplomático se hace a través de la escritura. Todos los días hay que estar redactando notas, informes, mensajes de texto y aprenden a ser sintético, claro y preciso, porque si no, no van a entender en la Cancillería y a lo mejor van a creer que yo estoy pidiendo que le declaremos la guerra a este país, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces aprendemos bien a escribir, pero obviamente muchos no escriben porque les sacan. Entonces, pues, si así no me vaya a comprometer, no vaya a quedar mal, se vaya a enojar, pero primero hay que alentarse porque pues yo creo que es en el interés nacional. El último punto que quiero resaltar es algo que aquí Consuelo fue sinodal en mi retardado examen de titulación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que lo hice apenas hace 5 años, créanlo, ¿no? Y era precisamente sobre el hecho de que uno de los grandes objetivos de la política exterior desde 1821 ha sido el de la diversificación. En ese 1821 y a partir de ese momento fue porque habíamos estado 300 años totalmente vinculados a España y se buscaba tener una mayor apertura, pero después por las realidades geopolíticas y las realidades de la política mundial, pues caímos totalmente vinculados a la Gran Bretaña o a Francia en el Segundo Imperio y después, obviamente, a Estados Unidos.
y por X razón nunca lo hemos logrado. El gran esfuerzo diversificador o la intención de diversificarnos comenzó con el presidente López Mateos hacia el final de la Guerra Fría. Y es algo que siempre hemos buscado, pero desgraciadamente sigue siendo una asignatura pendiente. Agarren ustedes las estadísticas de nuestro comercio exterior y se darán cuenta de eso. El 80% de nuestro comercio externo es con Estados Unidos, lo cual tiene tremendas implicaciones políticas, para no decir económicas. Entonces yo creo que ese interés en seguir buscando la diversificación debe acentuarse porque es sano para el país. Es muy malo estar en manos de un solo país como gran socio. ¿Cómo le llaman ahora? ¿Televisa? ¿Preponderante o cómo? Preponderante, ¿no? Bueno, pero seguimos con eso pendiente y ojalá en esa nueva centuria, ahí está el caso de China, está el caso de la India, que hay nuevas oportunidades, pero yo creo que es sano que sigamos buscando la diversificación. Y en ese proceso diversificador siento que Europa, a pesar de que ya no es nuestro socio externo prioritario, debe seguir jugando un papel muy importante. Muchas gracias.